Buenos días, hermanos. Good morning, brothers and sisters. Thank you so much for having me. Muchas gracias por tenerme por aquí. It really is a joy for our group to be here with you this morning. Realmente es un gozo para nuestro grupo estar en esta mañana. It's amazing to see how God is working across the world Es maravilloso ver cómo el Señor está trabajando a través del mundo entero and to meet other brothers and sisters in Christ this morning. y para conocer otros hermanos y hermanas en Cristo. This morning I want to take some time to talk about the issue of trials. Esta mañana quiero tomar tiempo para que hablemos sobre el problema de las pruebas. Trials are a consistent part of life. Las pruebas, tribulaciones, son una parte consistente de nuestra vida. In the book of Job, chapter 5, verse 7, Dice, pero como las chispas se levantan para volar al aire, así el hombre nace para la aflicción. what that means is that you're either in a trial right now, Lo que eso significa es que o tú estás pasando una aflicción ahora mismo or you're about to go into a trial. o vas a entrar en una aflicción ahora mismo. But make no mistake, all of us experience trials in this life. Pero no me malinterpreten, todos nosotros experimentamos aflicciones en esta vida. But the good news is God's word has much to say about how we deal with trials. Pero la buena noticia es que la palabra de Dios tiene mucho que decir acerca de cómo trabajamos a través de las aflicciones. And in the book of James, chapter 1, James gives us specific instruction about trials. En el libro de Santiago, capítulo 1, Santiago nos da instrucciones específicas sobre cómo tratar las pruebas. And so let's begin by reading James chapter 1, verses 1 to 4. Así que leamos Santiago, capítulo 1, del 1 al 4. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a los 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. The author of the book is James, the half-brother of our Lord Jesus Christ. El autor de este libro es Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. And he's writing to a group of Jews who have been dispersed from Jerusalem because of persecution. Y él está escribiendo aquí a un grupo de judíos que se han dispersados a través de la persecución que existía. This is a group of people very familiar with trials. Entonces este es un grupo de personas que estaban muy familiarizados con las pruebas. And James tells them in verse 2 to consider it all joy. Pero Santiago le dice en el verso 2 que tengan todo por sumo gozo Whenever you encounter trials. cuando sea que se han enfrentado con tribulaciones. Notice he doesn't say if, but when you encounter trials. Noten que él no dice que quizás tengan esto por sumo gozo, sino que lo tengan por sumo gozo. And he says the way we do that is by what we know. Y él dice que la forma como logramos esto es a través de lo que conocemos en nuestra mente. It says knowing that the testing of your faith produces endurance. Y esto se hace sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. What that means is that God uses our trials for our spiritual good. Lo que eso significa es que Dios usa nuestras tribulaciones para nuestro propio bien. Nothing that happens to us in this life is by chance. Nada de lo que sucede en nuestras vidas es por pura casualidad. But we serve a sovereign God who's in control of all things. Nosotros servimos un Dios soberano que está en control de todas las cosas. And so we can consider it joy in trials because we know that God is working through those for our good. Así que podemos considerar y tener gozo a través de las tribulaciones porque sabemos que Dios está trabajando en medio de todas las cosas. But when it comes to counting it all joy, there's one attribute that all of us must have. Pero cuando se trata de tener todo y de contarlo todo con gozo, hay algo que tenemos que tener pendiente. And it is wisdom. Y eso es la sabiduría. We need extreme wisdom if we're to count it all joy in the midst of trials. Debemos tener sabiduría extrema si nos vamos a regocijar a través de todas las pruebas. And so that brings us to our main text this morning. Así que esto nos trae a nuestro texto base esta mañana.
Let's read verses 5 through 8 in chapter 1. Leamos del verso 5 al 8 del capítulo 1. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. So James gives us 3 commands about how to deal with trials. Entonces aquí Santiago nos está dando 3 mandatos de cómo lidiar con las pruebas And how each of us can gain biblical wisdom. y cómo cada uno de nosotros puede ganar sabiduría bíblica. And if we could summarize this entire passage, it would be this. Y si yo pudiera hacer un resumen de este pasaje completo, sería lo siguiente. A biblical perspective during trials Una perspectiva bíblica en medio de las pruebas requires biblical wisdom, requiere una sabiduría bíblica, which God gives to those who ask in faith. lo cual Dios da a aquellos que la piden en fe. And so in verse 5, the first command that James gives us Así que en el verso 5, el primer mandato que Santiago nos da is to ask a gracious God. es a pedir a nuestro Dios que tiene tanta gracia. He says, but if any of you lacks wisdom. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, And so we have to admit this morning that all of us lack wisdom to y different degrees. tenemos que admitir esta mañana que todos nosotros nos falta sabiduría en algún grado. All of us need more wisdom than we currently have. Todos nosotros necesitamos más sabiduría de la que ya tenemos. And so James's message is very helpful for us this morning. Así que el mensaje de Santiago nos ayuda bastante en esta mañana. In fact, in the Greek language, we could translate this, since you lack wisdom. De hecho, en el griego podríamos traducir esto como una forma de decir, como les falta sabiduría. And so while some of us have more wisdom than others, all of us need more wisdom. Pero como a algunos les falta más sabiduría que otros y viceversa, entonces todos necesitamos más sabiduría. And James's point is that if we're going to count it all joy in trials, we need God's wisdom. Así que el punto de Santiago es que si vamos a tener todo, sumo gozo en todo, entonces necesitamos más sabiduría. But that brings up a very important question. Pero eso nos trae a una pregunta muy importante. What is wisdom? ¿Qué es la sabiduría? I think if I asked you to define wisdom, you might find it harder than you think. Yo pienso que si yo les pregunto ahora mismo que me definan la sabiduría, es posible que sea difícil. Sometimes we think that wisdom and knowledge are the same thing. A veces pensamos que la sabiduría y el conocimiento son la misma cosa. But the Bible makes a difference between wisdom and knowledge. Pero la Biblia hace una diferencia entre sabiduría y el conocimiento. When it comes to wisdom, wisdom has more to do with how we live than just what we know. Cuando se trata de la sabiduría tiene más que ver con la forma en que vivimos que con lo que tenemos en la mente. And remember, our goal this morning is not to understand how we use the word wisdom, but how James used the word wisdom. Y recuerden, nuestra meta en esta mañana no es diferenciar, no es saber cómo nosotros definimos la palabra sabiduría, sino cómo Santiago va a definir la palabra sabiduría. And remember, James was reading the Old Testament. Y recuerden que Santiago estaba leyendo el Antiguo Testamento. And so when he uses the word wisdom, he has the Old Testament in mind. Así que cuando él está usando la palabra sabiduría, él tiene el Antiguo Testamento en mente. And so one author writes this about the way that James uses this word. Hay un autor que dice lo siguiente sobre cómo Santiago usa esta palabra. He says that the translation wisdom is inexact. Dice que la traducción de sabiduría es inexacta. It's not precise to the meaning of the original word. No es precisa el significado de la palabra original. The original word has more to do with action than thought. La palabra original tiene más que ver con acción que con pensamiento. Wisdom in the scripture refers to a moral lifestyle. Entonces, la sabiduría en las escrituras se refiere a un estilo moral de vida.
And so we could think of wisdom as biblical truth lived out. Así que podemos pensar sobre la sabiduría como una verdad bíblica que se vive, que se expresa a través de la vida. Sometimes we're tempted to be content just to know what the Bible says. A veces simplemente nos beneficia o nos saciamos conociendo en nuestra mente lo que la Biblia dice. But what James says is we need to not only know what it says, but live it out. Pero lo que Santiago dice es que no solamente debemos conocerlo, sino también vivirlo. Another author writes this: Otro autor dice lo siguiente: For the Jewish mind, para la mente judía, wisdom meant practical righteousness. la sabiduría tenía que ver con una práctica de la bondad. Practical righteousness in everyday life. La bondad y una forma correcta de vivir en el día a día. And we can see this when we think of what the opposite of wisdom is. Y podemos ver entonces qué sería lo opuesto a la sabiduría. The opposite of wisdom is foolishness. Lo opuesto a la sabiduría es la necedad. The fool in Scripture is not simply someone who doesn't know what to do. El necio en las escrituras no es solamente una persona que no sabe qué hacer. It's someone whose lifestyle is characterized by sin. Es una persona quien su vida está caracterizada por pecado. And so the wise man in Scripture then Así que entonces un hombre sabio, según las escrituras, is the person whose life is characterized by es righteousness. aquella persona cuya vida ha sido caracterizada por Jesucristo. And so with that definition in mind, all of us need more wisdom. Y con esa definición en mente, entonces todos nosotros necesitamos más sabiduría. If you have fallen into the trap of thinking that it's just about what you know, Si tú has caído en la trampa de pensar de que solamente se trata del conocimiento que tienes en la mente, then this morning we need to repent of that mindset entonces esta mañana tenemos que arrepentirnos de esa mentalidad. and realize that God doesn't want us just to know the truth, but live the truth. Y de darnos cuenta que Dios no quiere que nosotros solamente conozcamos la verdad, sino que vivamos la verdad. And when we experience trials, we need this kind of wisdom. Y cuando estamos experimentando pruebas, nosotros necesitamos este tipo de sabiduría. We need God to help us in the midst of the pressure to live in a way that pleases Him. Nosotros necesitamos que Dios nos ayude en el medio de la presión para poder vivir una vida que refleja sabiduría. And so in your life, what are the areas that you lack wisdom? Así que en tu vida, ¿cuáles son las áreas en las que te falta sabiduría? I want you to think about those areas of sin that you know are wrong, but you consistently give in. Yo quiero que tú pienses en estas áreas de tu vida, en el pecado que hay en tu vida, que tú sabes que está mal, pero que consistentemente tú lo haces. Because God wants us to turn away from those sins and to follow after Him. Porque Dios quiere que nosotros demos la vuelta a ese pecado y que nos tornemos a Él. Now that brings us to the first actual command in this passage. Y eso nos trae al primer renglón en este pasaje. He says, let him ask of God. Dice que se lo pidan a Dios. The person that lacks wisdom, let him ask God. Aquella que le falta sabiduría, pídala a Dios. And this word is in the present tense. That means let him continually ask God. Y esto sucede y funciona para el tiempo presente. O sea, que pidamos sabiduría. As Christians, we should be characterized as people who are continually asking God for more wisdom. Como cristianos, nosotros deberíamos ser caracterizados como personas que continuamente están pidiendo sabiduría. And this command reminds us that God alone is the true source of wisdom. Y este mandato nos recuerda que solamente Dios es la base verdadera, la fuente verdadera de sabiduría. The scriptures teach this over and over again. Las escrituras nos enseñan esto una y otra vez. Let's read together in the book of Proverbs chapter 2. Vayamos juntos al libro de Proverbios capítulo 2, Verses 1 to 8. del 1 al 8. Entonces, Proverbios capítulo 2, versículo del 1 al 8. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres voz, si como la planta
la buscares, si como la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los tercos, es escudo a los que caminan rectamente. Es Él que guarda las veredas del juicio y preservará el camino de sus santos. Notice especially verse 6. Vamos a notar especialmente el verso 6. For the Lord gives wisdom, Porque Jehová da la sabiduría and from his mouth come knowledge and understanding. y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. God is the source of wisdom. Dios es la fuente de la sabiduría. Yet how often are we guilty of going to other sources for wisdom? Pero ¿qué tan frecuentemente nosotros nos vamos a otras fuentes a buscar sabiduría? So many times we go to friends or books or other people before we go to God. Muchas veces nos refugiamos en amigos, en libros o en otras cosas en vez de ir a Dios. But God's wisdom is found here in his word. Pero la sabiduría de Dios se encuentra aquí en su libro. We ask God and he speaks back to us through the written word. Nosotros le pedimos a Dios y Él nos responde a través de su palabra escrita. If God is the source of wisdom, then we need to know the word of God. Si Dios es la fuente de sabiduría, entonces nosotros debemos conocer la palabra de Dios. And notice back in verse 5, it says, he gives to all generously. Así que vamos otra vez al verso 5 del capítulo 1 de Santiago y dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídanle a Dios, el cual da a todos abundantemente. And so when we come to ask of God, we do so with confidence. Así que cuando vamos a pedirle a Dios, lo hacemos con confianza, Because he gives to all generously. porque Él nos da a todos grandemente. Notice it says without reproach. Dice que nos dice sin reproche. That is without insult. Eso dice sin insulto. So when you come to God to ask for wisdom, he doesn't say, why don't you already know this? Así que cuando tú vas a Dios, te refieres a Dios a pedirle sabiduría, Él no te responde, ¿por qué es que tú no sabes esto? He doesn't chide us or get angry at us because we come asking for wisdom. Él no nos echa un boche o se enoja con nosotros porque no tenemos sabiduría. He simply says, if you lack wisdom, ask. Él simplemente nos dice, si le falta sabiduría, pídala. God is ready to help his children. Él está listo para ayudar a sus hijos. Now, I want to explain what this doesn't mean. Pero yo quiero explicar lo que esto no significa. God is not saying that we simply ask for whatever we want and he's going to give it to us. Dios no está diciendo que simplemente vamos a pedir todo lo que queramos y que Él nos lo va a dar. He's speaking specifically about asking for wisdom in the midst of trials. Él está hablando específicamente sobre pedir sabiduría en el medio de las pruebas. And God is faithful to help us by the power of his Spirit through the word when we need wisdom. Y Él es fiel a ayudarnos en el poder de su Espíritu a través de su palabra en nuestras pruebas. And so God in his sovereignty often allows trials in our lives. Así que Dios en su soberanía muchas veces permite las pruebas. But he always means for those trials to produce spiritual good in our lives. Pero siempre el propósito de esas pruebas es producir bondad, producir crecimiento en nuestras vidas. And he stands ready to give us the wisdom we need to endure these trials. Y Él está listo para darnos la sabiduría que necesitamos para pasar estas pruebas. But he desires that we come and ask. Pero su deseo es que nosotros vayamos a Él y la pidamos. Now that brings us to a second command in this chapter. Así que esto nos lleva al segundo punto o el segundo mandato en este pasaje. He says, ask with biblical faith. Dice que pidan con sabiduría bíblica o con fe bíblica. Let's look at verse 6 again. Let's read verse 6. Vamos al verso 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. When he says ask in faith, that's a command. Cuando Él está diciendo pidan en fe, eso es un mandato.
And so it's not just that we're to ask, it's that we must ask with biblical faith. No, o sea, que no es solamente que debemos pedir, sino que debemos pedir con fe bíblica. That is, we must come with the right heart and mindset when we ask God. Eso significa que tenemos que tener la mente y el corazón en el lugar correcto cuando pedimos a Dios algo. Now, this is not the name it and claim it doctrine of the prosperity gospel. Así que eso no se trata de palabra de fe del evangelio de la prosperidad. This is simply saying that you have to have the right kind of biblical faith when you come to God. Esto te está diciendo que tú tienes que tener la fe correcta, la fe bíblica cuando vas delante de Dios. Pastor John MacArthur says this about this text. El pastor John MacArthur dice lo siguiente sobre este texto. He says, in other words, it must be a request backed by genuine trust. Dice, en otras palabras, esto debe ser un pedido fortalecido por fe bíblica a la hora de hacer esto. Trust in God's character, purpose, and promises. Confianza en quién es Dios, en su carácter y en sus promesas. The true believer comes to God knowing who God is. El verdadero creyente viene delante de Dios sabiendo quién es Dios. That he's sovereign and powerful over all. Que Él es soberano y poderoso sobre todas las cosas. We come and ask of a God who's able to help us. Nosotros venimos delante de un Dios que es capaz de ayudarnos. James is not saying that we have to have perfect faith, Santiago no nos está diciendo que tenemos que tener fe perfecta, because that's an impossibility for us. porque eso es algo imposible para nosotros. But we have to come with biblical faith. Pero tenemos que venir con fe bíblica. You might remember a certain man once came to Jesus Es posible que ustedes recuerden cierto hombre que una vez vino a Jesús asking him to deliver his son from a demon. pidiéndole a Jesús que librara a su hijo de un demonio que le agoteaba. And Jesus told him he must believe. Y el Señor Jesús le dijo, tú debes creer. But the man responded, I do believe, help my unbelief. Pero el hombre le respondió, yo creo ciertamente, ayúdame. And Jesus responded positively to that man. Y el Señor respondió de forma positiva a este hombre. And so he's not telling us to have a perfect faith, Así que Él no nos está diciendo que tengamos una fe perfecta. but he is saying you must come to God knowing who he is and trusting his character. Pero sí está diciendo, tú debes de venir delante de Dios sabiendo quién es Él y confiando en su persona. Notice how he describes the man who doubts. Noten cómo Él describe al hombre que duda. He says he's like the surf of the sea, Él lo describe como la onda del mar driven and tossed by the wind. que se arrastra por el viento The doubting man is blown back and forth, to and fro. y echada de una parte a otra. He's just like water responding to the wind. Es como agua respondiendo al viento. One day he's over here, one day he's over here. Un día está de este lado, el otro del otro. But James says true biblical faith stands firm in the God we serve. Pero Santiago nos dice que la fe bíblica es firme a través de las circunstancias. True wisdom trusts God even when we can't comprehend what he's doing. La sabiduría verdadera confía en Dios aun cuando no podemos comprender lo que Él está haciendo. And this brings up an important fact about biblical faith. Y esto nos trae un punto importante sobre la fe bíblica. Biblical faith is not a reflex, it's more like a muscle. La fe bíblica no es un reflejo inmediato, es más como un músculo. Some people think that their faith will just jump into action as soon as it's needed. Algunas personas piensan que su fe simplemente va a venir y va a aparecer cuando se necesita. But the Bible says we must flex our faith just like we would a muscle. Pero la Biblia nos dice que tenemos que ejercitar nuestra fe, así mismo como ejercitaríamos un músculo. You put your faith into action. Tú debes llevar tu fe a la acción. The doubting man comes to God and he's different each time. El hombre que duda viene a Dios y él es cambiante cada vez que él se presenta delante de Dios. He's confused why his faith is not helping him. Él se confunde y no entiende por qué su fe no le está ayudando. But the man with genuine faith forces his faith into action. Pero el hombre con fe genuina se forza a sí mismo y forza esa fe en acción. And he begins to remind himself of biblical truth. Y él comienza a recordarse a sí mismo de las verdades de la Biblia. And so in the midst of a trial, he begins to speak the truth
to his doubts. Así que en el medio de las pruebas, él comienza a hablar esa verdad bíblica a sus dudas. He says, yes, God is with me. Y se dice, sí, Dios está conmigo. God is sovereign. Él es soberano And God is good. y Él es bueno. And I can trust him even when I don't Y understand. yo puedo confiar en Él aun cuando no lo entiendo. That's what it looks like to flex the muscle of faith. Así es como se ve ejercitar ese músculo de la fe. We are firm in our faith even when our eyes cannot see what God is doing. Que somos firmes en nuestra fe aun cuando no podemos ver con nuestros ojos lo que Dios está haciendo. And we can do that because of the steadfast character of God. Y podemos hacer esto por el carácter inmovible, incambiable de Dios. He's the same yesterday, today, and forever. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. So even in the midst of difficulty, he's the same God. Así que en el medio de las dificultades, Él sigue siendo el mismo Dios. And I can trust him no matter what. Y yo puedo confiar en Él sin importar las pruebas. Now that brings us to a third command. Y eso nos trae al tercer mandato. Recognize the ramifications of doubt. Entender las ramificaciones de las dudas. Let's look back together at verse 7. Vamos al verso 7. No piense pues, ¿quién tal haga que recibirá esa cosa alguna del Señor? Y el verso 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. The man who has an unbiblical faith El hombre que tiene una fe que no es bíblica should not expect to receive his request from God. no debería esperar a recibir lo que está pidiendo de Dios. And when we begin to think about this, it makes perfect sense. Y cuando empezamos a analizar esto, tiene un sentido perfecto. Listen to Hebrews 11, verse 6. Hebreos 11, verso 6 dice, It says, and without faith, it's impossible to please him. sin fe es imposible agradar a Dios. For he who comes to God must believe that he is, Puesto que aquel que viene a Dios debe creer que Él es Él and that he is the rewarder of those who seek him. y que Él es el premio a aquellos que lo buscan. True prayer assumes faith. Fe verdadera asume la fe. Oración verdadera asume la fe. It's an exercise in futility to pray to a God you don't believe in. Es un ejercicio constante de utilidad, de creer en un Dios en el que tú no crees. That's why James calls this person a double-minded man. Es por eso que Santiago describe a esta persona como una persona de doble ánimo. To be double-minded is to be uncertain about the truth of something. Una persona de doble ánimo es una persona que no está seguro sobre las cosas. It's to doubt or hesitate. Es las dudas, es no confiar. The double-minded man is characterized by uncertainty. El hombre de doble ánimo se caracteriza por la incertidumbre. And notice it says he's unstable in all his ways. Y miren que dice que él es inconstante en todos sus caminos. That's the opposite of biblical wisdom. Eso es lo opuesto a la sabiduría bíblica. And so that man finds it impossible to weather the storm of trials. Así que para ese hombre es imposible soportar las tormentas de las pruebas. If we're going to honor God in the midst of trials, we must have wisdom. Si vamos a honrar al Señor en medio de las pruebas, debemos tener sabiduría. And wisdom is faith in action. Y la sabiduría es la fe en acción. So how do we have this kind of wisdom in our own lives? Así que ¿cómo podemos tener este tipo de sabiduría en nuestras vidas? I want to mention three things that we need to apply to our lives from this text. Yo quiero mencionar tres cosas que podemos aplicar a nuestras vidas de este texto. First of all, recognize your need for wisdom and ask God. En primer lugar, reconoce tu necesidad de sabiduría y pídesela a Dios. It's important for us to make the connection between wisdom and standing firm in trials. Es importante para nosotros hacer la conexión entre sabiduría y entre nuestras pruebas. When we understand that God intends for us to be those who know the truth and live the truth, then we can stand firm in trials. Cuando nosotros entendamos de que Dios quiere que nosotros conozcamos la verdad y la vivamos, entonces vamos a poder soportar las pruebas.
To consider it all joy in the midst of trials demands that we know and love the Word of God. Tenerlo todo por sumo gozo en medio de las pruebas significa que hemos creído en las verdades de Dios. When you encounter trials, do you intentionally bring God's Word to mind? Cuando tú te enfrentas a las pruebas, intencionalmente tú traes las verdades de Dios o la tienes en la mente. Do you remind yourself of the truths of God's character? Te recuerdas de las verdades sobre el carácter de Dios. That's what it looks like to exercise the muscle of faith. Pues así es como se ejercita el músculo de la fe. Do you ever pray that way? ¿Has orado de esa manera en algún momento? Saying, God, use this trial to make me more like Christ. Diciendo, Señor, usa esta prueba para convertirme y hacerme más como Cristo. Help me, even though I don't understand what you're doing, to trust you. Ayúdame, aunque yo no entiendo cómo hacerlo, a confiar en ti. That's what it looks like to have biblical wisdom. Pues así es como se ve tener fe, tener sabiduría bíblica. Secondly, don't mistake your knowledge for wisdom. En segundo lugar, no confundas tu conocimiento por sabiduría. Don't fall into the trap of simply reading the Word of God just to read it. No caigan en la trampa de simplemente leer la Biblia solo para leerla. God is not pleased with Christians who only have a head knowledge. El Señor no hace tratos con cristianos que simplemente tienen un conocimiento mental. God's goal has always been that the Word of God would affect our lives. La meta de Dios siempre ha sido que la palabra de Dios afecte nuestra forma de vivir. If you can quote the Scripture, but your life doesn't match that Scripture, God is not pleased. Si tú puedes memorizarte las escrituras, pero tu vida no muestra esas escrituras, entonces no estás haciendo nada. And so study the Word of God in context so that you can know it. Así que estudia la palabra de Dios dentro de su contexto para que puedas conocerla, But then seek to live it out. pero también busca vivirla. It is true that we're to love the Lord our God with all of our mind. Es cierto que debemos amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente. That means we have to know the Word of God, Eso significa que sí tenemos que saber la palabra de Dios, but we also have to live it. pero también tenemos que demostrarla y vivirla. Now finally, number 3, wisdom begins with the fear of the Lord. Y en último lugar, número 3, la sabiduría comienza con el temor a Jehová. If you're not a Christian this morning, understand you do not have real wisdom. Si tú no eres cristiano en esta mañana, entiende de que realmente no tienes sabiduría. Real wisdom begins with knowing Jesus Christ. La sabiduría real empieza al conocer a Jesucristo. Listen to Proverbs 9, verse 10. Vamos a Proverbios 9, versos 10. It says, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, Dice, el temor al Señor es el principio de la sabiduría. and the knowledge of the Holy One is understanding. Y el conocimiento del santo es entendimiento. Pursuing wisdom apart from knowing Jesus Christ is futile. Or empty. Okay, buscar la sabiduría fuera de Cristo es vacío, es una pérdida de tiempo. And so if you're here this morning and you don't know Jesus Christ, Así que si estás aquí esta mañana y no conoces a Jesús, then the first thing you must do is repent and believe in the Lord Jesus. entonces lo primero que tú debes hacer es arrepentirte y creer en Cristo. Turn away from your sin and follow Jesus as Lord. Huye de tu pecado y sigue a Jesús como tu Señor. Understanding this is where wisdom begins. Entendiendo esto es donde empieza la sabiduría. And if you are a Christian this morning, Y si tú eres un cristiano en esta mañana, consume yourself with the Word of God. rodéate, imérgete, sumérgete en la palabra de Dios. Be consumed with the God of the Word. Sé saciado con el Dios de las palabras de Dios. And beg God for wisdom. Y ruégale a Él la sabiduría. And the next time that you are walking through a trial, Y la próxima vez que atravieses una prueba, force your faith into action fuerza tu fe en acción, by bringing the Word of God to bear in your mind. trayendo a la palabra de Dios a tu mente. Let's pray together. Oremos otra vez. Lord God, you are so good to us. Señor Dios, tú eres tan bueno con nosotros. How could we possibly say enough about you? ¿Cómo posiblemente podríamos decir suficiente sobre ti? Thank you that we can trust you in the midst of trials.
Gracias porque podemos confiar en ti en medio de las pruebas. God, we confess this morning that we need wisdom. Señor, confesamos esta mañana de que necesitamos sabiduría. So many times our lives do not match our confession. Tantas veces nuestra vida no se parecen a nuestras confesiones, a las cosas que decimos. Help us, Lord, to turn from sin, Ayúdanos, Señor, a huir del pecado. that we might truly be characterized by wisdom. Señor, que verdaderamente seamos caracterizados por tu sabiduría. It's in the great name of Christ we pray. Es en el gran nombre de Cristo que oramos. Amen. Amén.